Yo no me sentí tan cuidado, ¿no? En mi niñez, en mi adolescencia, o tengo esa percepción, ¿viste? De mi historia. Y digo, bueno, tener esa posibilidad de poder ofrecerle un cuidado al otro me parece que es maravilloso, ¿viste? Como decís, bueno, es por acá. Cuidar en el encuentro. Una producción de Proyecto R Podcast. Mi nombre es Belén Echeverry. Hago radio en Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el norte de la Patagonia Argentina. Hoy es una mañana helada en este lugar del mundo. Estoy parada en calle Pablo Mange 206, en lo que se conoce como la zona del Alto de la ciudad. Acá funciona el Grupo Encuentro, un espacio de cuidado de infancias y adolescencias vulneradas de los barrios populares con más de 35 años de historia. Empezamos en la calle, digamos. En realidad empezamos ahí en Mitre y rolando en un lugar que se llamaba Pampernick. Era parecido a como si fuera una especie de McDonald's. Estaba en la esquina y ese era el lugar de reunión porque no teníamos lugar donde juntarnos. Y ese lugar convocaba, ¿viste? En esa época había muchos chicos en la calle. En las ranchadas, en obras en construcción, en lugares abandonados, cerca de la zona de los boliches, todo cerca del centro donde circulaba la guita, digamos, ¿no? Donde circula un movimiento importante de dinero. Y los chicos era la forma de llevar algo a su casa y tiene eso el centro, ¿no? Deslumbró y se quedaron una noche, se quedaron dos y bueno, y la vida. El que habla es Luis Fernández, uno de los fundadores y motores del Grupo Encuentro. Es educador popular, llegó a Bariloche en los años 80 y en el Instituto de Formación Docente se sumó a un proyecto del Sindicato de Trabajadores de los Casinos. Así me lo contó en una entrevista radial en 2017. En el Instituto de Formación Docente conozco una gente que me habla de un proyecto que llevaba adelante, que pensaba llevar adelante en ese momento los empleados de casino de la Nación. Y ya tenían una experiencia en la ciudad de Mar del Plata, que es donde se origina todo esto. La idea de ellos, de los empleados del gremio de casineros, era en cada lugar donde hubiera un casino nacional, abrir un lugar que pudiera ofrecer actividades a determinados grupos de chicos, a grupos de pibes básicamente empobrecidos, ¿no? Y acá fuera de Mar del Plata fue la primera experiencia que se abrió, la primera y la única, porque después vino el amigo Menem y pudrió todo, pero bueno. El amigo Menem que menciona Luis es Carlos Menem, el presidente que profundizó y consolidó el neoliberalismo en Argentina. Comenzaba la década del 90 y todo empezaba a privatizarse. Así lo anunciaba uno de sus superministros. El decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Empezamos con 2, 3, 4, 5 y estos empezaron a traer más y cada vez éramos más y más y más. Y bueno, y una de las formas que teníamos de conectarnos con ellos, viste que la comida siempre reúne. La comida es algo esencial. Entonces, bueno, se nos ocurrió empezar a llevar, yo no me acuerdo si empezamos a llevar almuerzos o cenas o las dos cosas, sanguchitos. Cuidar. Alimentar en el encuentro. Quien habla es Edith Espinosa, otro motor de El Grupo, como le dicen quienes forman parte del proyecto. Esos primeros encuentros en la calle se multiplicaron y se empezaron a juntar en la casa de Luis. Y luego consiguieron un terreno que es donde hoy funciona el Grupo Encuentro, en Mange 206. A Mange llegamos porque a determinados lugares donde llegás con determinados chicos, el barrio se te pone medio en contra. Y esa fue otra de las cosas que nos jugó a favor. Bueno, molestamos, entonces necesitamos otro lugar, sabemos que molestamos, ayúdenos a conseguir otro lugar. Un concejal habla de un terreno que estaba ahí con posibilidades de la MUNI de cederlo en comodato. Entonces
conseguimos el terreno ese. Entonces nos juntábamos y todos los días íbamos hasta lo que ahora es el grupo a trabajar, a ponerlo más plano. Era un terreno recontrapelado, no había absolutamente nada. Una gente conocida de la escuela 16 nos dice si nos interesaba un galponcito que había atrás de la escuela 16. Fuimos, lo desarmamos y lo trasladamos al grupo, lo armamos allá. Esa fue la primera casita. Cuidar. Construir un lugar para el encuentro. Apenas armaron una mínima estructura en Manje, compraron ollas y empezaron a preparar comida. Después compramos ollas grandes y entonces se cocinaba en el grupo y bajábamos en la camioneta con la olla, con los platos, con todo y con un punto de encuentro que en general era ahí en el estacionamiento en la zona de la catedral era uno y después en el estacionamiento también de la cooperativa. Lo que llevábamos después abajo de la catedral era una olla, porque veía tanta la necesidad del hambre y de la pobreza que había de los pibes, porque había mucho abandono. Bueno, ahora se ve también, pero como que están más refugiados en los barrios. Pero antes en la calle se veía mucho así, ¿viste? Nenes solos, nenas, y mucho peligro, ¿viste? Entonces nosotros tratamos de estar mayores, parte en la calle. Y bueno, llevamos la olla y nada, llevamos comida y ahí sí. Ellos ya sabían el punto de encuentro, catedral, los semáforos, y ahí llevamos y le damos comida a los pibes. La que habla es Gabriela Ancabil, educadora. Ingresó al grupo en los años 90. Mira, yo empecé cuando tenía 18 años. Estaba trabajando en la estación por propina. Y nada, y una maestra agarró, siempre iba, se ve que viajaba por todos lados y siempre me llevaba una propina a mí. Y nada, se ve que le daba, pena, lástima verme ahí trabajando por la propina. Y ella me hablaba mucho del grupo encuentro. Y yo decía, ¿qué será eso? Y yo trabajaba y bueno, ella me dice, dale, si total de ir y conocer no te va a pasar nada, son gente, hay jóvenes, porque yo era joven, era mamá soltera. Gabriela llegó al grupo para compartir con otros pibes y pibas y con el tiempo se formó y pasó a ser educadora. Nada, y me empezó a Luisa a decir si quería ir a la escuela de educador allá en Buenos Aires, pelota de trapo. Y para mí era nuevo, era todo nuevo, decir, bueno, wow, me voy a capacitar, pues yo terminé la primaria y me embaracé y no pude seguir. Pelota de Trapo es una organización de la provincia de Buenos Aires, nacida a comienzos de los años 80, que trabaja con niños, niñas y adolescencias en situación de vulnerabilidad. Y fue una de las impulsoras del movimiento de los chicos del pueblo, un espacio en el que confluían distintas organizaciones que trabajaban con infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad en Argentina y que motorizaron la primera marcha federal para visibilizar el hambre en el país en 2001. Todos los pibes estamos acá porque queremos trabajar. Pertenecíamos a un movimiento que se llama Movimientos Chicos del Pueblo. Habíamos participado, por ejemplo, de una marcha de Bariloche a La Quiaca. La convocatoria terminó en Buenos Aires, ¿no? Y fue un poco lo que, con la cosa del hambre es un crimen y... A los pocos años en Manje se construyó una panadería. Esa panadería es hoy una fuente de ingresos del grupo. Le vende productos a 10 instituciones educativas de Bariloche, además de alimentar a los más de 50 niños, niñas y adolescentes que comen a diario en el grupo. Y empezamos a generar cosas que nos dieran algo de ingreso. Porque si hay algo que aprendimos de esa época también de los empleados de casino y todo eso, es que teníamos que generar un mango nosotros mismos más allá de alguien que te esté financiando. Así que bueno, ahí a través de la iglesia de Juan Ángel, conseguimos una guita para
el armazón de la panadería, que era muy chiquita en un momento, y aprendimos el oficio con un maestro panadero que nos tuvo una paciencia infinita. El cura Juan Ángel Diuseide acompañó al grupo desde sus inicios y parte de la comunidad que lideraba integra todavía 30 años después la comisión directiva del Grupo Encuentro. El grupo, a su vez, promovió a otras organizaciones. Fuimos como, ¿cómo te puedo decir? Como precursores de esta cosa de entrelazar. Abrazadores, claro. Y no sé, apañadores, ¿viste? De otros, de distintos tipos, que, bueno, fue una época también en que varias organizaciones nacieron en esos años, ¿no? Por este retiro también enorme del Estado, en los distintos niveles, qué sé yo, aparecieron muchas organizaciones. Cuidar, organizarse, hacer redes. No hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar. Hoy, la unidad nacional es más necesaria que nunca. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Yo lo que recordaba es que en ese momento veníamos como de la crisis fuerte del 2000, del 2001, entonces donde se veían un montón de chicos y chicas en la calle pidiendo a la salida de los supermercados. Se veían chicos y chicas como durmiendo en las galerías de Bariloche, afuera de los boliches. Era muy común ver gente buscando comida en la basura, chicos y familias enteras en el basurero, como que yo me sumé como al grupo en ese contexto de Bariloche, también con mucho hostigamiento policial, donde la policía los detenía a los chicos por andar mendigando en la calle. Como que eran situaciones que habían pasado en los 90, pero que con la crisis del 2000, 2001 se veía otra vez. La que habla es Alejandra Zambuesa, educadora popular. Y yo por esos años iba ahí a un grupo de iglesia católica, un grupo joven, y entonces ahí se promocionaban como las actividades en el barrio y también se pedían como educadores o chicas, chicos, jóvenes que quisieran ir a dar una mano. Entonces, bueno, yo me sumé a esa actividad y hacíamos apoyo escolar, hacíamos actividades recreativas con los chicos, hacíamos salidas, campamentos, y ese fue mi primer acercamiento con el grupo. Empecé a venir al grupo en el año 2003-2004 con un proyecto de gestión asociada, que era un proyecto del Grupo Encuentro con la Municipalidad de Bariloche y con... En ese momento se llamaba Promoción Familiar, que es lo que hoy conocemos como CENAF. El grupo hacía actividades en diferentes barrios. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, fue creada en 2005 en Argentina. Lo que nosotros tenemos claro es que nosotros como organización sí o sí tenemos que tener alguna relación con el Estado. Sea buena en los mejores momentos, sea buena, regular, mala, pero nosotros tenemos que relacionarnos con el Estado, porque en realidad las organizaciones sociales también existen porque hay una falla en el Estado. Tendría que estar la atención de las niñeces focalizada y atendida por el Estado, por alguna política de Estado. Y el Estado tiene también como la responsabilidad de apoyar nuestro trabajo, porque estamos cubriendo algo que ellos no cubren. Cuidar, relacionarse con el Estado. En ese sentido, si bien nos hemos peleado con muchísimas administraciones, con otras no tanto, con otras también vamos teniendo cintura, no nos casamos con ninguna. Tenemos súper claro que no pertenecemos a ninguna línea política partidaria. Nosotros hacemos política en lo cotidiano, digamos, y esa es nuestra verdad, digamos. Las primeras que llegan son las cocineras, a menos 8:30 de la mañana, empiezan a hacer el almuerzo. Va llegando Denis, que es el compañero que está encargado de ir a buscar a los chicos a sus casas. Estoy abocado a la búsqueda de ellos y ellas. Se hace un recorrido que dura más o menos 1 hora
Se va por... ¿Llegás temprano? ¿Buscás Enciendo la camioneta y salimos a buscar un grupito de WhatsApp. Están todos enterados de que ahora salimos, quiénes están, levantar la mano y hacemos la búsqueda. Esas mañanas son lindas porque también son como el primer acercamiento, ¿no? De cómo les fue, cómo están, qué pasó. Quizás algún temita lo traemos después al desayuno ya cuando llegamos, pero luego de esa búsqueda llegamos, se desayuna, se charla, un ratito de juego. Y dependiendo del día, diferentes tipos de actividades. Alguna tarea, vemos cómo están en la escuela, cada niño y niña un mundo, ¿no? Todos con problemáticas y temas diversos, ¿viste? Con cada uno con su tema. Al que escuchan es a Denis Sánchez, otro de los educadores populares del grupo. Un amigo me dice, en el grupo de encuentro están necesitando educadores populares. Así que fui a una entrevista, me entrevisté con Luis, ingresé por un programa que estaba viniendo de España que se llamaba ProNiño. Después ProNiño dejó de financiar y yo seguí trabajando dentro del grupo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. En ese momento, del 2008, la situación era como esperanzadora, si se quiere, ¿no? Argentina estaba saliendo de la ley de patronato, ¿no? Que era la ley que venía desde el inicio del 1900 para este lado, donde el Estado era protector y tenía derechos y facultades y un montón de cosas sobre la niñez. Y las organizaciones populares y sociales que venían trabajando en niñez desde hace mucho tiempo venían proponiendo otra mirada con respecto a esto. En el 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, se sanciona la nueva ley integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Comienza todo un cambio de paradigma. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescencias tiene implicancias profundas en relación a los cuidados, ya que transforma la manera en que el Estado y la sociedad deben garantizar los derechos de las infancias y adolescencias. La ley reconoce explícitamente que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir cuidados afectivos, materiales y simbólicos por parte de sus familias, el Estado y la comunidad. El cuidado deja de ser una práctica privada y pasa a ser un derecho colectivo e individual, con responsabilidades compartidas. El Estado ya no puede intervenir solo cuando hay situaciones irregulares. Ahora tiene el deber de actuar de manera preventiva y protectora, asegurando condiciones dignas de vida, acceso a la salud, educación, identidad, participación y un entorno libre de violencias. En el 2008 se estaban conformando ya las mesas provinciales a través de la creación de la CENAF en Nación. Provincia adhiere a la ley en el 2006 y comienza también a trabajar la creación del Consejo Provincial, ¿no? de niños, niñas y adolescentes. Fueron momentos difíciles donde hablar de temas como derechos del niño, ¿viste? Y hablar con la policía, por ejemplo, ¿no? Era complicado. En esas situaciones tuvimos durante mucho tiempo muchas intervenciones, ¿no? De chicos que conocíamos y por ahí grupos que no. Y muchas veces mediamos en conflictos para que se entendiera que la roja no era entre ellos, digamos, ¿no? Que por ahí había cosas que pasaban por otros lugares. Cuidar. Mediar. Habían cuestiones estructurales en la ciudad que desembocaron en un 2010, ¿no? En el asesinato de Nino, Diego y Sergio. En la madrugada del 17 de junio del 2010, la policía de Río Negro asesina de un disparo en la nuca a Diego Bonnefoy, un chico de 15 años. Más tarde mata a Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas en la represión a la protesta por el crimen de Bonnefoy. Después de la muerte de Bonnefoy, me acuerdo que habíamos ido con una consigna de que la familia ese día pudiera velar a su hijo en paz, ¿viste? ¿No? Hasta que llegó la noticia de la segunda muerte, y eso fue una explosión. Era muy
tremendo ver piedra contra chumbo, ¿viste? Y los chicos sacadísimos. El 2010 también nos cuidaron. Sí. Ellos nos cuidaron. Sí, sí. Pues en un momento se había puesto bien re áspera. Áspera en el sentido de que el espacio era muy chiquito y venían tiros de distintos lugares. Y bueno, estos chicos nos habilitaron sí, impresionante. Salida. Alternativa. Nos dijeron, bueno, Edith, Luis, váyanse ustedes, nosotros nos quedamos. Una camioneta, nos sacaron por un costado, nos metieron en una camioneta y nos sacaron de ahí del ojo de la tormenta. Qué tremendo, y eso fue cuidado, ¿viste? También. Por eso te digo que no hay un rol unilateral en ese sentido, es mutuo. Cuidar y ser cuidados. Yo no me sentí tan cuidado, ¿no? En mi niñez, en mi adolescencia, o tengo esa percepción, ¿viste? De mi historia. Y digo, bueno, tener esa posibilidad de poder ofrecerle un cuidado al otro me parece que es maravilloso, ¿viste? Como decís, bueno, es por acá. El que habla es Cristian Sartori, el Poke. Es actor. Ingresó para dar un taller de circo y se quedó como educador. Yo estaba participando en el grupo de teatro del Brote, que trabaja con pacientes de salud mental. Y nosotros con el Brote hacíamos reuniones acá, en el comedor. Años después, en el 2007, traje una propuesta para dar talleres de teatro y circo. Y justo el grupo había conseguido tener un programa que se llamaba Pro Niño, que bajaba por medio de la Fundación Telefónica, y tenía los fondos como para poder contratar gente y realizar otras actividades. La Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas y niños adolescentes, que rige en todo el país. En el 2007 fueron las elecciones presidenciales, fue en el momento en que Cristina asumió, ¿no? Y fue bastante particular también los años siguientes, ¿no? Con respecto a un montón de políticas en relación a infancia y en relación a un montón de otras cosas. Y en relación a cómo estamos ahora o a cómo venimos estando estos últimos años, digo, había una diferencia también, ¿no? O hubo una diferencia en determinadas cuestiones. ¿Una rosa? ¿Una rosa? Muy bien. Para vender para una bici. ¿Para la bici? ¿Y yo te puedo comprar una? Después de los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, asume la presidencia de la Nación Mauricio Macri. Y a partir de 2016 se observa un retorno de las políticas neoliberales que suponen una retracción de las responsabilidades del Estado. Eso genera nuevos desafíos. Esto me decía Edith en 2018. Un año complicado, estamos dentro de un contexto político, social y económico que bastante agobiante y vemos nosotros como trabajadores de la infancia que estamos nuevamente en un punto donde nuestros pibes y nuestras pibas están siendo atravesados por una realidad donde están francamente desfavorecidos. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, se desata la pandemia de COVID-19. Esto me decía Edith ese año. Nosotros seguimos como con el mismo plan que arrancamos cuando empezó la pandemia y la cuarentena. Por un lado, estamos repartiendo bolsones de alimentos a las familias cada 10 días. Y por otro lado estamos cocinando 3 veces por semana, que son los lunes, miércoles y viernes. Son más o menos 110, 120 porciones de comida que se cocinan en el comedor, en el grupo, lo cocinamos. En el merendero Aligüen se reparte la comida. En diciembre de 2023 asume el gobierno nacional Javier Milei con un programa político explícito dirigido a vaciar el Estado. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, afuera.
Ministerio de Salud. Los que peinamos canas, yo creo que claramente tenemos como un registro de que ha habido tiempos de crisis, pero ninguno creo que con la dimensión de lo que se está viviendo en este momento en todos los niveles en esta Argentina nuestra, ¿no? Nosotros 25 años vamos a cumplir. Nunca lo festejamos porque no creemos que sea algo para festejar que existan organizaciones como la nuestra que claramente nacen también, vos fijate si vos te retrocedes en el tiempo, en épocas de crisis muy, muy grandes también en Argentina. Donde también surgieron un montón de otras organizaciones en función de poder paliar la situación crítica que estábamos viviendo, y algunas sobrevivieron. Bueno, nosotros hemos sobrevivido y otras han quedado en el tiempo o han cambiado sus funciones, pero bueno, lo cierto es que nosotros también surgimos allá por los 90 en esas crisis tan complicadas que tuvimos, y bueno, y donde pareciera que volvemos a estar casi en la misma situación. Cuidar y tener memoria. En 2025 el Grupo Encuentro recibe recursos del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de aportantes privados para la comida. La municipalidad y la provincia aportan en conjunto el equivalente a 3 salarios mínimos, y el resto de los ingresos proviene de la panadería y de actividades eventuales. Con eso sostienen el trabajo de 17 personas que les dan el desayuno, el almuerzo, la merienda, apoyo escolar y diferentes talleres a más de 50 pibes y pibas del Alto de Bariloche. Cuidar es acompañar, de irlos a buscar para que vengan, para que hagan una actividad, para que puedan comer todos los días. Estar atentos a cómo están de muela, si ven bien, si tienen el pie plano. Cuidar al otro significa un montón. Nosotros venimos día a día acá. Si nos pasa algo también es como que, bueno, acá también te cuidan, te sentís cuidado. Yo cuido al que me cuida también, ¿viste? Yo me vinculo con el que se vincula conmigo. Cuidar, alimentar, construir un lugar, organizarse, hacer redes, relacionarse con el Estado, mediar, ser cuidados y tener memoria. Cuidar en el encuentro. Producción periodística, narración y edición Belén Echeverry. Dirección y guión Laura Croft. Este trabajo se realizó con el apoyo del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. La música es de Puka Malén.